Bien, capítulo 31 de Segunda de Crónicas comienza cuando termina la celebración que nos dijo Sara, que todos los israelitas fueron a las ciudades de Judá, a todos los territorios de las tribus de Benjamín, Efraín y Manasés, y destrozaron todas las imágenes que se habían hecho, todos los altares, todos los lugares altos, todo donde se celebraba, hacían idolatría. Toda la gente del pueblo se encargó de ir por todos los lugares a destrozarlo. Y después no descansaron hasta terminar con todos esos lugares. Y después de eso regresaron cada uno a su lugar. Luego, después Ezequías, que estaba reinando, organizó a los grupos de los sacerdotes y los ayudantes, los levitas, de acuerdo a cada turno, a cada grupo, como se acuerdan que ya habíamos dicho de cómo tenía que ser cada grupo de 24 turnos, de los sacerdotes, de los levitas. Bueno, Ezequías se encargó de organizar todo eso porque recién ahora se estaba estableciendo otra vez el templo y todo lo que se tenía que hacer. Y algunos estaban encargados de presentar ofrendas para agradar a Dios, otros para pedir perdón, otros daban gracias y alababan a Dios, y otros servían como vigilantes, los que tenían que estar atentos en todo momento. Luego el rey tomó de su propio ganado, de lo que a él le pertenecía, y lo ofreció para dar sacrificios a Dios, como ordena la ley. Las ofrendas de la mañana, las ofrendas de la tarde, las ofrendas de los sábados, los mensuales, los anuales, todo eso el rey mismo tomó de lo suyo y lo dio. Y también el rey le pidió a toda la gente que vivía en Jerusalén que también dé esas ofrendas para que los sacerdotes y los levitas cumplan con lo que tengan que hacer, y que se acuerdan de que los sacerdotes y los levitas se mantenían de las ofrendas, los que daban, no trabajaban, no hacían otra cosa. Entonces el rey les pidió a todo el pueblo que también dé ofrendas de todo lo que se necesite para los sacrificios, para que ellos pudieran solamente dedicarse a eso. Y los israelitas, al escuchar esta petición, ¿qué hicieron? ¿Vieron o no vieron? No, Vieron. Vieron en abundancia de lo mejor que tenían. Me sorprende. Esperaba lo peor. Dieron lo mejor de su cosecha, del trigo, del vino, del aceite, de miel y todo lo que habían recogido en sus campos, dieron todo lo mejor. También entregaron, lo que nosotros también hacemos, el diezmo, es decir, la 10ª parte de todo lo que ellos tenían. Y la gente de Israel empezó a llevar a Jerusalén los diezmos, la 10ª parte de las reses, de todas sus ovejas, de todo lo que habían apartado para Dios. Después estuvieron 4 meses juntando todas esas cosas, todas las ofrendas, todos los diezmos, 4 meses juntando, y para acomodar todo lo que estaban trayendo. Y Ezequías y los principales jefes vieron toda esta gran cantidad de cosas y dieron gloria a Dios, bendijeron al Señor de Israel porque habían un montón. Entonces Ezequías le pidió a los sacerdotes que le informaran qué estaban haciendo con todas estas cosas que estaban ahí. Y el jefe de los sacerdotes, que se llama Azarías, le dice: Dios ha bendecido tanto al pueblo que es un montón todo lo que trajeron desde el principio al templo, y todo lo que trajeron no nos ha faltado nada, de lo contrario, sobra un montón de cosas. O sea, no es que todo lo que habían era para que su sustento, no, había de más. Entonces Ezequías mandó a que prepararan bodegas en el templo de Dios para que guarden los diezmos, para que guarden las ofrendas, todo lo que había llegado. Y nombró a 2 personas para que se encarguen de cuidar todas esas cosas. El primero es Conanías y el segundo es Simí. Junto a ellos también tenían 10 ayudantes encargados de organizar todas las ofrendas, de guardarlos en esas bodegas y de cuidarlo. También Coré, que de la tribu de Leví, tenía un cargo de estar a cargo de la vigilancia de la entrada del templo. Y él era responsable de cuidar también las ofrendas que la gente daba diariamente, voluntariamente. Él estaba encargado de cuidarlo. Y también se encargaba de repartirla a los sacerdotes y a los levitas, que eran como lo que les correspondía a cada uno. Este Coré tenía también 6 ayudantes y repartían estas ofrendas a los sacerdotes, a los levitas, y los sacerdotes que recibían esta ayuda debían ser descendientes de Aarón. Y los ayudantes, los levitas, debían estar en la lista oficial de los levitas. ¿Se acuerdan que cuando se repartió todo era como que repartían la suerte y siempre había uno anotando? Bueno, tenían que estar en esa lista. Y
La repartición se hacía, estaban en este libro escrito como tenía que ser, y a los ayudantes mayores de 3 años le podían dar, también aquellos a sus familias, y también los que estaban en la sección de que los mayores de 20 años, también a ellos también debían darles ayuda y a su familia. Y así todos los sacerdotes y levitas iban al templo para cumplir sus trabajos diarios o su tarea. Le daban lo que le correspondía, pero ellos tenían que trabajar, tenían que hacer su tarea, su turno correspondiente. Y recibían lo que le tenían que dar. Y luego termina el capítulo 31 diciendo que de esta manera Ezequías ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y a los mandamientos. Todo lo hizo conforme todo lo que se había dicho hace mucho tiempo. Él buscó hacer lo que agradaba a Dios. Y buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Así que ese Ezequías que empezó a hacer las cosas bien y el Señor lo bendijo y fue prosperado. Luego, el capítulo 32 nombra a un personaje que se llama Senaquerib, que es el rey de Asiria. Asiria. Y después de todo esto, demostró Ezequías su obediencia y fidelidad a Dios, y vino este rey, Senaquerib, e invadió el territorio de Judá, y aunque tenía murallas, estaba bien cuidada la ciudad, pero este rey la rodeó y la atacó. Cuando Ezequías se dio cuenta de que este Senaquerib había decidido también atacar a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados y le propuso tapar los pozos que estaban afuera de la ciudad. O sea, se ve que había como pozos donde corría agua, y ellos dijeron, no, vamos a taparlos porque encima le estamos dando agua a nuestros enemigos, por lo menos vamos a taparlos y ellos se van a quedar sin agua, sin provisión. Entonces reunieron a mucha gente para tapar los pozos y así lo hicieron. Y Ezequías cobró ánimo y mandó a reparar la muralla de la ciudad, construyó torres sobre ellas y también edificó otra muralla exterior, fabricó muchas lanzas y escudos, se estaba preparando. Y luego puso al jefe del ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal para darles ánimo y decirles a todos: tengan confianza y sean todos valientes, no se desanimen ni tengan miedo de este rey Asiria y a todo su gran ejército. Nosotros somos más poderosos porque el rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Entonces, al oír esto, el pueblo, desde el rey, mientras Senaquerib, este rey de Asiria, estaba atacando a las tropas de la ciudad de Laquis, envió a los mensajeros de Jerusalén para darle un mensaje al rey Ezequías y a toda la gente. Y este mensaje decía así: ¿cómo pueden estar tan tranquilos si todos los tenemos rodeados? ¿Cómo pueden confiar en su Dios? No le crean a Ezequías lo que le dice, no confíen en su Dios porque nosotros los tenemos rodeados y a toda la gente, a todas las otras naciones que atacamos, las ganamos, ninguno pudo contra nosotros, así que no confíen en su Dios, no le crean a Ezequías. Él dice mentira, encima que él les hizo quitar todos los lugares altos para adorar a sus dioses. No confíen en su Dios, es mentira, no van a poder, nosotros pudimos contra todos los reinos, así que no le crean. ¿Acaso se han enterado todo lo que hicieron nuestros antepasados y que todo lo que pudimos lograr nosotros? Ningún Dios nos puede detener. Le decían este mensaje a Ezequías y a todo el pueblo. ¿Qué les hace pensar que su Dios puede vencerlos? No se dejen engañar por Ezequías. Una y otra vez le decían, no le crean a Ezequías, no le crean. Y estos y muchos insultos lanzaban los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra su pueblo y contra Ezequías. Los insultaban a gritos y en el idioma de Judá para meterles miedo. Este paréntesis, que esta historia también está en Isaías, capítulo 36, capítulo 37, y está mucho más detallada, está muy buena. Y me llamó la atención porque decía, insultaban a gritos en el idioma de Judá. Y en Isaías dice que los principales del reino de Ezequías le decían a estos mensajeros, bueno, pero no lo digan en el idioma judaico del pueblo, díganlo en arameo, porque si no ellos se van a desfallecer.
los mensajeros le decían, ¿pero qué te pensás que solamente le vamos a decir esto al rey o a todo el pueblo? Entonces gritaban a todo el pueblo en el idioma que el pueblo entendía, diciéndole, no les crean a Ezequías, su Dios no va a poder, nosotros vamos a vencerlos, para que todo el pueblo que tenga miedo, se atemorice. Entonces, Sennacherib escribió también cartas insultando al Dios de Israel y decía, si los dioses de las demás naciones no pudieron librarnos de mi poder, de mi mano, mucho menos va a poder el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Una y otra vez mensajes así atacando a todo el pueblo y al rey Ezequías. Sennacherib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los otros dioses, como diciendo, no creían en el Dios de Israel, era uno más, y no sabían el poder de nuestro Dios. No, bueno, ya lo dije, porque esto es la parte. Te la digo yo, te dejo la Bueno, como Sennacherib seguía con sus amenazas de conquistar Jerusalén, al oír esto, el rey Ezequías y el profeta. Hay un profeta que aparece acá, que es muy importante. Yo lo sé, creo. Una letra. La I. El nombre. Primero. A ver. Yo otra. Ese. Isaías. Ahora. Las letras. Pensé que había caído. ¿Y Y el profeta Isaías se unieron y empezaron a orar a Dios y le pidieron protección. Porque bueno, este rey como que venía prepotente. Bueno, el Señor dice que respondió y envió un ángel que mató a todo el ejército del rey Sennacherib. Dice que después de su derrota, Sennacherib, con mucha vergüenza, porque él se había creído la gran cosa, fue de nuevo a Asiria, porque él era el rey de Asiria. Llegó a ese lugar y cuando iba a ir al templo de sus dioses, dice que ahí sus hijos lo agarraron y lo mataron. Sus propios hijos lo asesinaron. Y dice que así libró Dios a Ezequías de los asirios. Dice que luego de un tiempo Ezequías comienza a estar muy enfermo, tiene una enfermedad muy grave y dice que en ese momento Dios lo sana, dándole una señal que está en Isaías y que está en Segunda de Reyes, que ya lo habíamos visto, que está más detallado, que Dios retrocede el sol como señal de que lo iba a sanar. Entonces, esto está en Isaías y Segunda de Reyes. Bueno, al ser sanado, Ezequías no mostró gratitud ni humildad ante Dios. Dice que, sino que se llenó de orgullo. Esto hizo que Dios se enojara no solamente con Ezequías, sino que también hizo que se enojara con todo el pueblo. Pero luego Ezequías se dio cuenta de que estaba mal su actitud, se humilló, se arrepintió de su orgullo y Dios en ese momento lo vuelve a perdonar. Y gracias a esto se evitó que ocurriera algún desastre en el pueblo. Y hubo paz en su reinado gracias a que Dios lo había perdonado. Porque si Ezequías no se humillaba, Dios iba a mandar su castigo, ¿no? Después dice que Ezequías acumuló muchas riquezas y a pesar de sus fallas que tuvo, dice que fue un buen rey, trabajó por el bienestar del pueblo, por la prosperidad del reino y fue un buen rey. Dice que sus demás hechos están en Isaías, bien detallados, y finalmente murió y fue sepultado en el lugar en la ciudad de David. Dice que lo pusieron en un lugar de mucho honor, y luego, cuando él murió, su hijo Manasés reinó en su lugar. Y acá, en el capítulo 33, nos muestra, o nos narra la historia de Manasés, que dice que fue un reino marcado por la desobediencia, la idolatría y el arrepentimiento. Manasés empezó a reinar a los 12 años, reinó durante 55 años, él hizo todo lo malo ante Dios, cosas peores que las naciones que Dios había destruido. Dice que volvió a construir los altares que habían sacado, los altares paganos, influenció al pueblo a volver a adorar a Asera y a Baal. Se atrevió a sacrificar a sus propios hijos al fuego,
como sacrificio a los dioses, como ofrenda. Adoró a todo lo que hay en el cielo, estrellas, planetas, todo el ejército de los cielos, dice. Practicó la magia, consultó a divinos, hizo todo lo malo y provocó la ira de Dios. A pesar de su pecado, como siempre, Dios trató de que se arrepientan, enviando profeta tras profeta, dando mensaje de que si no se arrepentían y si no cambiaban lo que estaban haciendo, iban a obtener un castigo. Pero ellos ignoraron el mensaje. Como consecuencia, Dios permite que Manasés sea llevado cautivo o que lo secuestren los asirios. Y dice que se lo llevaron encadenado con cadenas de bronce. Bueno, Manasés estaba sufriendo mucho porque lo tenían, ¿cómo se dice? Cautivo, lo tenían atado y estaba sufriendo. Dice que en su cautiverio Manasés clamó a Dios reconociendo su pecado y buscando misericordia. Dios escuchó su oración porque fue sincera y lo hizo volver a Jerusalén y lo restauró en su reino, o sea, lo volvió a poner como rey. Dice que en ese momento Manasés reconoció que el Señor era el único y verdadero Dios. Manasés, en agradecimiento, destruyó los ídolos que había hecho e impulsó al pueblo a que ellos volvieran a adorar a Dios, al único Dios verdadero. Después de esto, dice que Manasés muere, es sepultado en la ciudad de David, no dice la causa de su muerte, y dice que en ese momento su hijo Amón empieza a reinar en su lugar, a la edad de 22 años, y su reinado solamente duró 2 años. ¿Por qué? Porque dice que siguió los pasos de su padre Manasés antes de su arrepentimiento, adoró a ídolos e hizo lo malo, pero a diferencia de Manasés, Amón no se arrepintió ni se humilló nunca ante Dios. Entonces, era tan malo que sus propios siervos empezaron a hacer como un complot en contra de él y pensaron en matarlo. Entonces ellos van y lo asesinan en su propia casa. Pero el pueblo reaccionó, buscaron a esos siervos que lo habían matado y los asesinaron a los siervos que habían matado a Amón, ¿sí? Y dice que pusieron a su hijo Josías como nuevo rey en su lugar. Y así termina el capítulo 33. Gracias, padre. Bueno.